Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos y bienvenidos a la Electronic Manufacturing Academy. Goltec crea el EMA con el propósito de compartir conocimientos y capacidades técnicas que impulsen a los fabricantes a integrar procesos SMT, unificar información y transformar su producción, optimizando tiempos y mejorando la colaboración gracias a la tecnología de valor de Siemens. Hoy estaremos revisando el módulo 1, desarrollo de programas de Pick and Place Single Line, con nuestro experto en electrónica, Noé Rojas. Queremos primero que nada agradecer a todos los que se unieron esta mañana. Al ser un evento en vivo, les pedimos que cualquier duda o comentario lo escriban en el chat o levanten la mano. Todas las preguntas serán respondidas al final de la sesión. Recuerden también que estos módulos son exclusivos para los asistentes y lo mejor es tomarlos en vivo para poder aclarar dudas al momento. Se están realizando, como pueden ver, la segunda semana de cada mes, los días martes. Sin más, pues damos la bienvenida a nuestro experto Noé. Adelante, Noé, buenos días. Gracias, Ale. Buenos días. Bienvenidos a todos los que nos acompañan ahí del otro lado de la pantalla. Para mí es un gusto estar aquí con ustedes presentando esta información bastante útil y la verdad es que estamos muy contentos de poder traer a todos ustedes esta información de cómo podemos empezar a mejorar y a crear programas de pick and place, incluso AOI y SPI. Realmente la herramienta tiene la capacidad de cumplir un flujo muy largo, muy completo de procesos de electrónica. El módulo de hoy vamos a desarrollar un programa de pick and place para una sola máquina. Esta máquina va a ser una máquina Panasonic, ¿no? Vamos a empezar platicándoles un poquito de quiénes somos. Nosotros somos Goltec, somos una compañía orgullosamente mexicana. Tenemos más de 15 años de experiencia en la industria, oficinas en Chihuahua y en Querétaro. Hemos sido reconocidos 8 veces como partner del año y atendemos a más de 10 sectores industriales con soluciones integrales. Lo que buscamos es optimizar procesos industriales con soluciones de vanguardia, integrando cada proyecto desde el diseño hasta la validación. Cada desafío es una oportunidad de innovar, donde el verdadero valor son las personas que lo impulsan, cada uno de ustedes. Trabajamos con una estructura integral de alianzas, siendo Siemens Digital Software uno de los más grandes e importantes de los que trabajamos hoy. La tecnología con la que vamos a estar trabajando el día de hoy es justamente una tecnología de Siemens, pero también ofrecemos servicios y proyectos de impresión 3D, servicios y escáneres 3D de Kraform, respectivamente con Kraform y la impresión 3D con 3D Systems. Tenemos un área de automatización, ofrecemos también servicios y capacitación de todas estas tecnologías. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy en este primer módulo de EMA, de Electronic Manufacturing Academy? Vamos a desarrollar un programa de Pick and Place, como les decía, en una máquina Panasonic CM101. Estos son los pasos que vamos a ir haciendo. Vamos a generar una línea, vamos a importar un CAD, vamos a asignar un archivo de billete de materiales a ese CAD, vamos a generar un plan de ensamble y después del plan de ensamble vamos a ver cuál es la salida que nosotros podemos tener a través de esta tecnología. Al final vamos a hacer una sesión de preguntas y respuestas para que podamos irlo verificando. Entrando en materia, el primer paso, necesitamos crear y configurar una línea y una máquina. Como les decía, vamos a crear una librería para una máquina CM101 de Panasonic. ¿Por qué elegimos esta máquina? Porque es un vendor bastante utilizado aquí en México, pero en el módulo 2, que espero que nos acompañen en ese módulo 2, vamos a ver cómo estos mismos programas se pueden generar para diferentes vendors o incluso para diferentes configuraciones de máquina dentro de la misma línea, ¿vale? Para este caso, la configuración de los feeders y los nozzles, que es algo que nosotros podemos cambiar dentro de esta tecnología de valor, lo vamos a dejar por default, por temas de tiempo y demás, ¿vale? Vamos a entrar rápidamente en materia en la herramienta. Esta es la interfaz general de Valor Process Preparation. Process Preparation tiene la capacidad, insisto, de manejar diferentes
diferentes marcas, diferentes procesos de máquina. Cada una de estas máquinas tiene una forma distinta de trabajar, ¿vale? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es crear una línea, ¿no? ¿Cómo creamos una línea? En nuestra interfaz tenemos un side view. En este side view nosotros podemos crear diferentes líneas dependiendo del tipo de proyectos que estemos trabajando. Si tenemos una planta que tiene 16 líneas, 18 líneas, lo podemos hacer. Pero una gran ventaja de esta herramienta es, yo no necesito tener las máquinas en físico, por ejemplo, para hacer el proceso de programación o de preparación de una línea. Lo podemos ocupar para procesos de simulación o incluso para hacer escenarios what if cuando sea necesario. Entonces, vamos a crear una nueva línea. Esa línea la vamos a llamar EMA, primera sesión. Y si se dan cuenta, me crea una línea en blanco. Nosotros a partir de esta línea podemos replicar la configuración que tenemos en nuestras líneas. La forma jerárquica en la que trabaja Valor Process Preparation es de arriba hacia abajo y de derecha a izquierda. Entonces, para crear una línea tenemos dos maneras de hacerlo. Podemos crear una máquina desde una configuración que tengamos existente o podemos crear una nueva configuración completamente de cada una de las máquinas. En esta parte central vemos Add Station Form. Aquí es donde yo puedo traer configuraciones que tengamos ya creadas de otras líneas o Add Machine o Add Station. Esta station es la que nos va a permitir traer las configuraciones que tenemos de nuestras máquinas de cero o por default a través de Process Preparation. Process Preparation soporta alrededor de 185 vendors con alrededor de 10,000 modelos diferentes de máquinas. Les puedo decir que prácticamente para cualquier máquina de Pick and Place, AOI, SPI, máquinas radiales y axiales existe una configuración, excepto para máquinas Pentron. Desafortunadamente no soportamos todavía máquinas Pentron, ¿vale? Entonces, ¿cómo agrego una nueva línea? No es bastante sencillo. Aquí vemos cuáles son los elementos que tenemos que traer. Si somos nuevos en el proceso de programación de Pick and Place, pues puedo ir seleccionando a partir de los vendors que estén disponibles en Process Preparation. En este caso, sabemos que vamos a trabajar con el manufacturero Panasonic. Una vez que yo selecciono el manufacturador, Process Preparation automáticamente trae cuáles son los modelos que existen de ese proceso e incluso nosotros podemos seleccionar un lenguaje genérico si es que no conocemos el lenguaje estándar que tenemos para el modelo de la máquina. En este caso vamos a trabajar con una CM101 con su configuración de 8 trays, ¿vale? Que es esta primera que tenemos. Le vamos a asignar un nombre y tengo dos opciones: crear una librería existente, usar una librería existente o crear una nueva. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra, Noé? Supongamos que tenemos esta misma máquina repetida 3 veces, pero las configuraciones que tenemos de feeders, de nozzles, de trays no es la misma. Yo puedo ir cambiando esa configuración creando nuevas librerías, ¿vale? La única condición es que el nombre no sea el mismo para esa librería. Lo que normalmente se sugiere es, si tenemos un nombre de esa línea y el número de estación, se le asigne ese número de línea y ese número de asignación de la estación para que no nos confundamos en cuál es la librería que estamos ocupando. En este caso, vamos a crear sobre la línea EMA la Station 1 Panasonic 001, ¿vale? Y me va a crear esta nueva librería. Cuando yo le doy en Create, me genera esa configuración de caja dentro de mi proceso de Process Preparation. Si necesito añadir más estaciones, que en este caso no lo vamos a hacer con fines prácticos, pero sí demostrativos, puedo generar Create and Close, ¿vale? Y aquí ya tengo cuál es la configuración de esta máquina. A través de esta máquina yo puedo ir cambiando, si pueden ver, los tipos de boquilla, los cabezales, si tiene cámaras, los trays, los feeders y los nozzles, ¿vale? En este caso no vamos a cambiar ninguna de estas configuraciones para mantenerlo, pero les quiero mostrar que nosotros podemos añadir otras estaciones y el resultado que vamos a tener va a ser el mismo. Vamos a agregar una máquina de AOI de CyberOptics. Vamos a ocupar el módulo genérico. En este caso vamos a llamar el proceso de EMA
Es el proceso AOI, es Cyber Optics, y lo vamos a llamar el proceso 00. Normalmente, ¿por qué ponemos el proceso de AOI después de la máquina? Pues depende de cada configuración. La realidad es que son pocas las líneas que ya no tienen un proceso de inspección automática por óptica. La realidad es que es bastante recomendable tenerlo. Ahora, esta es la lógica que va a tener esta línea. Yo puedo cambiar la lógica que nosotros tenemos de estas maquinarias simplemente arrastrando la máquina de un lado a otro. Y así podemos crear una línea. No tenemos un límite de máquinas que podemos crear, ¿vale? Les quería mostrar cómo funciona el tema de CyberOptics. Vamos a mover la estación Unassigned Stations porque la idea es crear un solo programa de pick and place para esta máquina Panasonic. Una vez que nosotros ya tenemos creada nuestra línea, ¿qué es lo siguiente que tenemos que hacer? Pues nada, ya tenemos configurada nuestra línea y nuestra configuración de máquinas. Ese es el primer paso que tenemos que completar en Valor Process Preparation. Nuestro segundo paso es importar el CAD. Notas importantes aquí. Valor Process Preparation tiene la capacidad de manejar una gran cantidad de archivos CAD. Nuestra recomendación y sugerencia es ocupar los archivos ya sean Gerber o archivos ODB++. Hoy vamos a ocupar un archivo ODB++, ¿vale? Estos archivos ODB++, como ustedes lo saben, los dos estándares que tenemos hoy en la industria, pues es el archivo Gerber y el archivo ODB++. El archivo ODB++ es un archivo que se terminó convirtiendo en un estándar de la industria a través de lo que ha hecho Valor aportando a la industria, ¿vale? Eso no significa que si no tenemos un ODB no podemos trabajar con Valor. La realidad es que sí lo podemos hacer. Vamos a hacer el ejercicio. ¿Cómo importamos un CAD? Una vez que nosotros ya tenemos creada nuestra línea, nos podemos ir a Job Editor. En este caso yo ya tengo un ODB creado, ¿vale? Pero vamos a replicar el proceso. Tengo dos formas de hacerlo. En Boards puedo crear una nueva tarjeta y a esa tarjeta importarle este job o puedo importarlo directamente, ¿vale? En este caso vamos a importar un CAD. Valor también tiene la capacidad de detectar automáticamente cuál es el formato que nosotros estamos ocupando para importar nuestro CAD. Pero como les decía, tenemos una gran cantidad de archivos que nosotros podemos importar. Podemos traer archivos de la familia Gerber, GreenCAD, normativas de IPC 2581, 356, archivos de Unicam. Oye, Noé, nosotros diseñamos en Altium, diseñamos en Cadence, diseñamos en Zuken. ¿Podemos traer esa información? Sí, sí lo podemos hacer. Podemos traer archivos de Altium, de Mentor, de Zuken, de Cadence o los genéricos, como les decía, los archivos ODB, los archivos Gerber y una gran variedad de archivos. Aquí es importante mencionar que si nosotros hacemos la selección automática del CAD y no nos lo detecta, automáticamente lo va a intentar formatear en archivo Gerber y nos va a traer esos archivos de capas para que podamos trabajar con ellos, ¿vale? No suele ser un problema. Lo único que nosotros tenemos que hacer es seleccionar a dónde queremos importar esta tarjeta. En este caso, yo lo quiero hacer en una nueva tarjeta. Le voy a asignar el número de parte EMA 001. Aquí es importante también mencionar que nosotros podemos asignar los números de parte, revisiones y una pequeña descripción. Primera sesión EMA, ¿vale? Y lo único que tengo que hacer es seleccionar el path del que yo quiero traer mi información. Cuando hacemos la importación con un Gerber, seleccionamos con un ODB++, seleccionamos el archivo del comprimido del TGZ, no es necesario descomprimir nada. Y cuando hacemos la importación de un archivo Gerber, que son los dos mayoritarios que usamos como estándar en esta industria, vamos a seleccionar el folder para que se traiga todas las capas. Un punto importante sobre esta configuración, sobre este feature es, nosotros podemos añadir capas de un Gerber a un ODB o importar un ODB sobre un Gerber para mejorar la información que nosotros tenemos en nuestra tarjeta, ¿vale?
Una vez que nosotros tenemos seleccionada nuestra tarjeta, si se dan cuenta, también podemos ignorar algunas capas que nosotros no necesitemos. En este caso no lo vamos a hacer. Vamos a traer toda la información que tenemos. Y al final me va a decir en dónde lo quieres guardar y le vamos a dar clic en Run. ¿Qué es lo que hacemos en RON? Lo que hace en RON es traducir el archivo que tenemos de ODB++ o Gerber en un lenguaje que Valor puede entender. Aquí es importante mencionar que el archivo original nunca se va a modificar, ¿vale? Nosotros podemos generar modificaciones, cambios a nuestra tarjeta que no van a afectar el proceso de nuestra tarjeta original, ¿vale? Siempre que hagamos una importación de un CAD, lo que vamos a tener es un archivo idealizado de este CAD, ¿vale? En este caso, este ODB incluye todas estas capas, que son las partes del lado top, los fiduciales y los bookmarks también del lado top. Y si se dan cuenta, nosotros podemos ir activando cuáles son las capas que nosotros queremos ver de nuestra tarjeta. Esta es una tarjeta bastante grande. Y un feature interesante que tiene Process Prep es la visualización 3D de esta misma tarjeta. Pero sí les tengo que mencionar que este 3D vive solamente dentro de Process Preparation. Si necesitáramos sacar este archivo 3D hacia otra solución, sí lo podemos hacer, lo podemos exportar importar con un feature de una herramienta también del portfolio de Siemens que se llama Solid Edge, para visualizar este 3D, hacer análisis de pandeo, análisis de difusión térmica, de enfriamiento de componentes. Podemos reemplazar incluso el string gauge a través de este 3D y no es necesario volver a diseñar la tarjeta, ¿vale? Entonces, hasta aquí, una vez que nosotros importamos el CAD, hay dos puntos importantes a considerar. El primero, la información que vemos en el CAD es la información que nosotros traemos de dicho CAD. Si por alguna razón existe un componente que no está dentro del CAD, que por alguna razón se borró, se modificó, etcétera, etcétera, nosotros sí tenemos ciertas limitaciones en lo que podemos modificar en la tarjeta porque la idea de Process Prep es generar los programas de Pick and Place, ¿vale? Si necesitamos ajustar o cambiar los diseños de la tarjeta, también tenemos otras soluciones como lo son Expedition, o Board Station que nos podrían ayudar a cambiar este diseño, ¿vale? Y el segundo o el segundo punto importante a mencionar, es que el archivo que manda o el archivo jerárquico que construye la lógica de la programación en Process Preparation es el archivo CAD, ¿vale? Si nosotros tenemos un CAD, pero no tenemos un boom, podemos trabajar, pero no al revés. No podemos tener un boom sin tener un CAD. ¿Por qué? Porque la lógica que trabaja Process Preparation es a través de las formas geométricas, los centros geométricos de los componentes y la lógica de los componentes para generar este programa de Pick and Place y traducirlo al lenguaje de la máquina que en este caso vamos a utilizar. ¿Vale? Vamos a regresar rápidamente a nuestro proceso. Ya cumplimos el paso 2, ¿no? La realidad es que el proceso es bastante amable, bastante sencillo. El wizard te va llevando por cuáles son los puntos que tienes que cumplir del proceso. Nuestro siguiente paso es importar un billete de materiales. Y quiero hacer una pausa interesante aquí. Les decía hace un segundo que el archivo que manda dentro de Process Preparation es el archivo CAD, ¿vale? Yo sí puedo trabajar sin un archivo de billete de materiales, ¿vale? Este billete de materiales, si no existe, lo que hace Process Preparation es extraerlo de la lógica que ya tenemos de los componentes, ¿vale? Obviamente es mejor si nosotros tenemos este archivo de billete de materiales. El billete de materiales puede ser un archivo de texto o un archivo de Excel que tiene que cumplir no necesariamente ciertas características, pero sí le tenemos que hacer una asignación de la lógica de este billete de materiales. ¿Cómo lo hacemos? Vamos rápidamente a la herramienta. Nosotros, para crear un programa necesitamos crear un ensamble. En este caso, yo ya tengo preparado uno, pero les quiero mostrar cómo lo hacemos. Hay dos maneras de hacerlo. Puedo seleccionar, crear un nuevo ensamble o simplemente puedo arrastrar mi tarjeta hacia la parte de ensambles y le puedo asignar un número de parte de este ensamble. Este número de parte de ensamble es distinto al número de parte de la tarjeta que nosotros importamos, ¿vale? Entonces le vamos a asignar el número de parte de ensamble EMA 0001
con revisión 1. Una parte importante es siempre que encontremos puntos en Process Preparation que no nos permita continuar porque el nombre es el mismo, se va a poner en rojo y no nos permite guardar. Es uno de los primeros puntos de revisión que nos permite hacer Process Preparation, ¿vale? La revisión y el control de las revisiones que nosotros tenemos de nuestras tarjetas, ¿vale? Le vamos a dar clic en Create y nos vamos a dar cuenta que nos creó un segundo ensamble que parece como un rompecabezas pequeño. Si se dan cuenta, el ensamble que tengo arriba son 4 piezas que están conectadas y abajo tiene únicamente 2 piezas que están conectadas. Nos hace falta terminar el ensamble. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Importarle su billete de materiales, ¿vale? Seleccionamos la opción de Import Boom File y tengo 4 formas de traer este Boom File, ¿vale? Yo voy a seleccionar la primera opción porque tengo el archivo. La segunda opción es cuando nosotros ya tenemos un template definido para nuestro centro de diseño, que en este caso nuestro centro de diseño es Voltec. Supongamos que ustedes tienen diferentes clientes. Oye, no es que nosotros le vendemos a General Motors y le vendemos a Mazda, por poner 2 ejemplos, ¿no? Y tienen reglas de diseño distintas. Yo puedo crear diferentes elementos o diferentes formas en las que nuestros centros de diseño trabajan, ¿vale? Podemos crear diferentes centros de diseño, ¿vale? Cuando nuestro ODB incluye esta información, podemos hacer directamente una carga de un ODB más un boom únicamente creando el ensamble, lo cual nos ahorra tiempo, ¿vale? Y la última opción es una opción específica cuando nosotros traemos nuestros billetes de materiales de elementos específicos de Mentor, como lo puede ser Valor MPI o Mentor Board Station, ¿vale? En este caso vamos a seleccionar la primera opción, que es Boomfile. Lo que nos va a pedir es, oye, ¿qué PCA quieres crear? ¿Con qué número de parte? Es el mismo. ¿De qué cliente y qué de centro de diseño? Que en este caso estamos en el centro de diseño Voltec, no necesito cambiar. Únicamente tengo que seleccionar cuál es el archivo que quiero y cuál es la hoja, y esto es importante, cuál es la hoja que quiero seleccionar de este archivo para generar este billete de materiales dentro de Valor Process Preparation. ¿Vale? Vamos a dar clic en Next y voy a hacer un poquito más grande este elemento y se van a dar cuenta que ya trae información predefinida, ¿vale? Mi primera columna me dice que tenemos número de parte, descripción, cantidad, el proveedor, el número de parte del proveedor y el reference designator, ¿vale? Estos 5 campos son los mínimos necesarios para que nosotros importemos correctamente un billete de materiales. Si no tenemos este billete de materiales, estos son los campos que Process Preparation nos ayuda a crear y a generar. En este caso le voy a decir que me cree esta primera fila como su encabezado de este billete de materiales. También puedo eliminar o ignorar ciertas columnas o ciertas filas, porque muchas veces nuestros billetes de materiales incluyen un montón de información que probablemente no sea necesario para nuestro proceso de manufactura, pero sí necesitamos conocer. En este caso yo tengo la línea 65 y 66 que no quiero traer. Entonces selecciono la opción de Set Ignore Rows 65 y 66, ¿vale? Si se dan cuenta, no me modificó la opción del header row. Oye, Noé, ¿qué pasa si tenemos un Excel con 400,000 filas, pero nosotros nada más nos queremos traer 200? Bueno, le puedo decir que solo me importe X cantidad de filas, ¿vale? Funciona igual para el TXT, la diferencia es que los TXT, las columnas las separa o las detecta por las separaciones que tenemos por puntos y comas, ¿vale? Una vez que nosotros hacemos este proceso, le tenemos que enseñar a Process Preparation qué significa cada uno de estos números, de todas estas opciones disponibles, ¿no? Si se dan cuenta, pues tenemos los números de parte del proveedor. Entonces es Manufacturing Part Number, MPN. Después tenemos descripción. Descripción la seleccionó automáticamente porque Valor, si tiene esa capacidad de detectar ese número de pieza, si detecta que es el MPN, el IPN, automáticamente selecciona esa columna, ¿vale? En este caso vamos a seleccionar cantidad. Aquí vamos a seleccionar manufacturador. Aquí me equivoqué, este es el número de parte interno y este es el número de parte del manufacturador. Y si se dan cuenta, ya me permite continuar porque ya tenemos un punto en el que podemos casar la información interna con la información externa. Crítico,
Importante, pero no es estrictamente necesario enseñar requires en reference designator, ¿vale? Si se dan cuenta que ya tengo todos mis elementos y todos mis componentes agrupados, dependiendo de su reference designator, con esta información. Si por alguna razón ustedes en sus billetes de materiales no tienen este proceso, Valor sí los agrupa, validando esa información. Si tenemos 100 columnas, por ejemplo, de un componente muy poblado que tenemos aquí, este capacitor Murata de 100 nanofaradios, tenemos a 1, 2, 3, 4, 5 y n cantidad de componentes, los agrupa porque detecta que es el mismo manufacturador y que es el mismo elemento, ¿vale? Una vez que nosotros terminamos, únicamente seleccionamos el botón de Translate y tenemos nuestro billete de materiales listo para validar. ¿Qué es lo que validamos? Que efectivamente la información se haya importado correctamente. Y lo segundo que vamos a validar, que es bien importante, son los shapes. Si se dan cuenta, aquí el rompecabezas cambió. ¿Por qué cambió? Esta imagen significa que estoy listo para hacer este ensamble. Ya puedo crear una tarjeta, ¿vale? Antes de crear esa tarjeta, lo que tenemos que hacer es validar que los componentes que Valor detecta de su librería, que aquí voy a hacer un paréntesis, esa librería es conocida como VPL o Valor Parts Library. Cuando ustedes ocupan Valor Process Preparation o Valor Parts Library o Valor MPI, se vuelven parte de una comunidad. Hoy se soportan alrededor de 155 millones de shapes diferentes dentro de los componentes. Si existiese un componente que no esté dado de alta, ustedes lo pueden crear y todos los usuarios de Valor tienen acceso únicamente al datasheet de esa información ya diseñado en Valor para que lo puedan extraer, ¿vale? Yo lo veo como una comunidad, realmente es lo que es. Esta comunidad lo que hace es nutrir constantemente esta biblioteca, es una biblioteca dinámica que ya está incluida dentro de su proceso de Valor alrededor del mundo, ¿vale? ¿Cómo validamos esas bibliotecas, Noé? Lo que necesitamos es generar los custom part numbers para validar esa biblioteca, ¿vale? Y aquí es un ejemplo bien interesante. Si se dan cuenta, tenemos este componente, el 1037. Es un capacitor de 10 microfaradios de 16 por 5. Vemos que tenemos aquí un circulito como dibujado. Este circulito significa que esta es una parte que Valor detectó en la biblioteca y que puede asignar y que cumple con las formas básicas que indica nuestro CAD de este componente. Y abajo tenemos que yo hice la asignación de este shape genérico. ¿Y cómo sé que yo lo hice? Porque vemos la figura como un humanito. Los que tuvieron Messenger hace muchos años se van a identificar con este humanito, ¿no? Eso significan estos diferentes colores. Si se dan cuenta, no tenemos muchos elementos en rojo, salvo esta bolita en rojo de aquí. Lo que me está pidiendo es que le indique cuál es la forma de la tira, ¿vale? En este caso, yo sé que esta tira para este conector es redonda, empapelado en tiras de 4, ¿vale? Y aquí podemos ver que viene la tira de 4 con un tape de 12 milímetros en papel, ¿vale? Si se dan cuenta, este proceso de validación nosotros lo podemos hacer con todos los componentes. Sí es importante que validemos que estas formas son las que necesitamos para nuestros componentes, ¿vale? Y es una de las partes que más nos ayuda a Valor. Hoy tenemos un proyecto con un cliente muy específico que a través de este proceso de validación detectaron que una resistencia de potencia se había asignado un número de parte desde el proceso del diseño que no era el correcto. Nosotros cambiamos esa configuración en Valor y lo detectamos antes del proceso de manufactura. Entonces, ese proceso, la realidad es que ayudó a ahorrar un batch como de 100,000 tarjetas de prueba, que hubieran salido sinceramente con ese error por la asignación del shape. Y una parte bien interesante es que cuando nosotros aceptamos estos shapes, se genera dentro de nuestra biblioteca interna y la siguiente vez que se encuentre esta configuración, yo no tengo que volver a hacerla, no tengo que volver a validarla, ¿vale? Una vez que nosotros terminamos esta validación, lo que podemos hacer ya es crear un ensamble. ¿Qué es lo que va a hacer el ensamble? Va a casar la información que tenemos de nuestro CAD con la información que nosotros tenemos en nuestro billete de materiales para generar una unión. Esa unión lo que nos permite va a ser
que la información que tenemos esté concatenada entre las ubicaciones físicas que indican los componentes con toda la descripción física que incluye dicho componente, como lo podemos ver aquí, ¿vale? Tenemos esta descripción, los reference designators, el U9, el U11, que son unos ICs que tenemos por aquí abajo, son unos puentes rectificadores, son unos LM, que tenemos dos. Va a buscar en dónde están esos elementos y los va a cazar dentro del ensamble para que Process Prep pueda hacer la unificación de esa información cuando hagamos el proceso del sticky tape, ¿vale? Lo vamos a unir. Primero le vamos a decir que me haga un boom merge. Lo que hace en el boom merge es, como les decía, generar ese ensamble, ¿vale? Tenemos un segundo ensamble que nosotros podemos hacer, que yo siempre recomiendo hacerlo, pero no es estrictamente necesario, que es el merge del ensamble. ¿Cuál es la diferencia, Noé, entre el merge del boom y el merge del ensamble? Lo que hacemos cuando hacemos el assembly merge es linkear toda la información de los componentes con la tarjeta, con la máquina y con nuestra librería de Process Prep. Si nosotros lo dejamos únicamente al nivel del merge del ensamble, se va a quedar esa información en la tarjeta que creemos y la siguiente vez que necesitamos ocupar esta información tendríamos que repetir el proceso, ¿vale? Vamos a dar clic en Run, nos va a mandar este resultado. Si se dan cuenta, no tenemos resultados complicados, ¿vale? Tenemos nuestro check de verificación en nuestra tarjeta, pero ya tenemos un proceso, ¿vale? Esta tarjeta yo ya me la puedo llevar a un proceso de fabricación. ¿Cómo lo hacemos? Creando un proyecto. Al igual que creamos la tarjeta hacia el ensamble, puedo tomar el ensamble y crearlo como un proyecto. Aquí, si se dan cuenta, automáticamente me arroja este número de parte y esta revisión porque seguimos trabajando sobre esa misma revisión. Si nosotros necesitáramos crear una revisión adicional de este proceso, ¿lo podemos hacer? La realidad es que sí. Lo vamos a repetir. Me lo voy a traer a Projects. Y si se dan cuenta, me crea la revisión 1 más 1. Si yo lo dejo como revisión 1, no me permite continuar. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de una nueva revisión, necesito cambiar la revisión o en su defecto cambiar el número de parte, que no es una buena práctica. ¿Vale? Esto nada más se les quería mostrar. Una vez que nosotros tenemos creado un proyecto, podemos panelizar la tarjeta, ¿vale? Que es algo que yo ya había hecho. Aquí quiero hacer una tarjeta de 2x2. Nosotros podemos hacer la panelización como nosotros la necesitemos. Y una parte interesante es que el origen de la tarjeta se conserva respecto al origen del panel, ¿vale? Entonces, si necesitamos hacer ese merge o esa comparación entre los fiduciales que tenemos del panel o de la tarjeta, ¿lo podemos hacer, Noé? La respuesta es sí, es lo que estamos viendo en este punto. Y si se dan cuenta, cuando nosotros hacemos este proceso, pues nos traemos toda la información que tenemos en la tarjeta. ¿Por qué? Porque es información que nosotros hemos creado durante nuestro proceso de fabricación. Entonces, el panel o el proceso que nosotros vamos a hacer para esta tarjeta no va a ser de una tarjeta single circuit, va a ser de un panel. Recientemente tuve un caso con un cliente que ellos únicamente reciben la tarjeta en single circuit, pero sus paneles son de 8x4, 8x10, etcétera, etcétera. No están diseñados los breakouts, no están diseñados los grid points. ¿Los podemos diseñar aquí, Noé? La respuesta es sí, es justamente lo que estamos viendo aquí. La parte azul es la tarjeta y la parte negra es el panel, ¿vale? Aquí está hecho muy grande para que sea gráfica esa separación. Sabemos que los breakouts suelen ser de 1 o 2 milímetros, los grip points pueden ser de 3 o 4 milímetros, depende de cómo lo quieras configurar, cómo lo podemos hacer, pero también podemos cambiar la dirección en la que los trays van tomando las tarjetas o los conveyors van tomando las tarjetas, ¿vale? Vamos a movernos al siguiente punto, ¿no? Crear una sesión de ensamble, que es uno de los puntos más críticos que nosotros tenemos en nuestros procesos de pick and place. Este es el corazón, este es el proceso que nos va a mejorar nuestro proceso, nos va a mejorar nuestro tiempo, nos permite generar más tarjetas, ¿no? Yo puedo crear una sesión de manufactura. Lo primero que me va a decir es a qué línea nos queremos ir. Regresando en un segundo, es el uso, ya pasamos el paso número 4, que fue la validación de los componentes. Vamos al paso 5, las reglas y el plan de ensamble, ¿vale? Este plan de ensamble es lo que estamos viendo aquí y esta es una parte bien interesante. Acompáñenme a descubrirlo. Primero le tenemos que decir cuál es la línea sobre la que yo quiero trabajar, ¿vale? En este caso, nosotros sabemos que creamos nuestra línea EMA primera sesión. Yo voy a seleccionar
esta línea. Si se dan cuenta, los parámetros ya me los cambió. Ya tengo parámetros en negro, significa que puedo pasar a mi plan de ensamble y a mi seteo del panel, ¿vale? Le voy a decir que únicamente me setee dos fiduciales y aquí le voy a decir que me agregue un proyecto. ¿Qué proyecto vamos a traer? Pues el que estamos generando, EMA 001. Esta es otra forma de crear y validar las revisiones que nosotros hacemos de nuestro proceso de manufactura, ¿vale? Si se dan cuenta, cuando creé el proyecto, ya puedo pasar a mi plan de ensamble y a mi seteo de panel, ¿vale? Pero vamos a partir de los parámetros. Vamos a crear una sesión de autoensamble. Ahora, esta parte me voy a detener un poquito. Cuando nosotros hablamos de un plan de ensamble, lo que queremos hacer es identificar cuáles son las piezas que van hacia puntos específicos de, de nuestra sesión o de nuestras partes diferentes que tenemos dentro de nuestro proceso de manufactura. Este es uno de los primeros puntos en donde a través de Process Preparation podemos hacer la validación y el balanceo de las cargas que nosotros tenemos de nuestro proceso de manufactura. Lo que hacemos típicamente es generar reglas de ensamble, ¿vale? Estas reglas de ensamble nos permiten hacer una asignación de partes dependiendo de la forma en la que nosotros queremos hacer esa asignación. Esta asignación, vamos a revisar nuestras reglas. Si se dan cuenta, podemos generar reglas dependiendo del el tipo de montaje, el tipo de manufactura, y tenemos diferentes formas de hacer la asignación por volumen o un método preciso, ¿vale? Podemos seleccionar únicamente partes del panel, únicamente podemos seleccionar la parte top, la parte bottom. Depende de lo que nosotros queramos hacer dentro de nuestro proceso de manufactura, cómo hacemos este proceso de asignación, ¿vale? La realidad es que sí es importante el entender cómo queremos hacer este proceso de asignación. Una vez que nosotros asignamos estas reglas, se van a dar cuenta que las partes, en vez de estar aquí pobladas o pobladas en la parte de la asignación, me dice en qué punto de la máquina me las puede asignar o me las puede colocar. ¿Saben? En este caso, como tenemos una única línea y una única máquina, pues vamos a ver que la simulación del tiempo o el utilizaje de esta línea, pues está al 100%. Y una parte importante aquí, me está diciendo que si nosotros hacemos esta configuración, tendríamos un tiempo de manufactura de 180.48 segundos, 2 minutos por una tarjeta, sabemos que es demasiado, ¿vale? Para este caso práctico, sabemos que no existen líneas que sean de una sola máquina, pero sí lo quiero mostrar en ese sentido para que entendamos cuál es esa lógica de programación. En la siguiente sesión sí vamos a crear una línea más en forma, más completa y vamos a descubrir cómo esto lo podemos llevar hacia otras configuraciones, hacia otras líneas, ¿no? Esto es crear nuestras reglas y nuestro plan de ensamble. Para estas reglas, si se dan cuenta, yo puedo crear diferentes reglas. En este caso, no nos vamos a entrar demasiado en generar estas reglas. ¿Por qué? Porque todas me va a hacer la asignación de las partes a la única línea que tenemos disponible. Pero nosotros podemos crear criterios distintos de validación. Por ejemplo, si los ICs o no sé, vamos a pensar que tenemos una línea con radiales o con axiales y queremos que todos los elementos que detecte que no sean parte de SMT se vayan hacia la radial o hacia la axial, es un tipo de regla que nosotros podemos crear. Y como les decía, jerárquicamente, la asignación de reglas es de arriba hacia abajo y de derecha a izquierda. ¿Vale? Entonces, ya tenemos nuestros parámetros, ya tenemos nuestras reglas y hicimos la asignación. Lo que sigue es validar el sticky tape, ¿vale? Lo que validamos en el sticky tape primero es la forma en la que van a entrar las tiras de los componentes hacia los feeders o hacia los nozzles y si fuera necesario nosotros los podemos cambiar. Este proceso de validación lo hace por grupos de componentes de la misma forma que hicimos la validación de los V-shapes, ¿vale? En este caso sabemos que todos estos componentes van a entrar de esta manera.
Voy a regresar. Por ejemplo, este sí lo necesitamos rotar. Sabemos que va a entrar de esta manera en el sticky tape. Este también entra de esta manera. Este también, este también, este también. Estos van rotados. Estos van rotados. Pero es parte de la validación que nosotros podemos hacer de nuestro proceso de manufactura, ¿vale? ¿Para qué? Para ahorrar tiempo. Normalmente este proceso de debugueo en una línea convencional de manufactura electrónica nos puede llevar horas. En este caso tenemos una tarjeta poblada con alrededor de 1200 componentes en alrededor de 128 diferentes números de parte, pues nos toma minutos, ¿vale? Una vez que nosotros confirmamos tanto el feed direction como el tipo de empaque que nosotros vamos a tener validados dentro de nuestro sticky tape, podemos ya pasar al proceso de validación ya de la forma específica en la que el componente se va a ver dentro de la tarjeta. Eso es principalmente importante cuando tenemos componentes con polaridades, ¿vale? Si esos componentes con polaridades cambian de alguna u otra manera, aquí yo puedo hacer ese proceso. En este caso, vamos a validar todos estos componentes porque es un proceso que ya había realizado con anterioridad y si fuese necesario podemos ir cambiando la rotación de los componentes. Como les decía, aquí el pin polar está indicado por este pin negro, pero si se dan cuenta, aquí nuestra capa de información, nuestro silk screen nos indica con este piquito que efectivamente este es el pin polar y respecto a la orientación que nosotros hicimos de la validación podemos confirmar que el pin polar está correctamente colocado, ¿vale? Esto lo tenemos que hacer una única vez, con cada uno de nuestros componentes y es un último proceso de validación en donde nosotros podemos confirmar que las ubicaciones, que los centroides y que los shapes específicos de nuestra tarjeta son los indicados y los que necesitamos para nuestro proceso de manufactura, ¿vale? Aquí voy a ir un poquito más rápido, verificamos que el pin número 1 está en su posición correcta. Lo mismo, tenemos pin polar. Tenemos pin polar. Aquí de nuevo, el silk screen nos indica que este es el pin número 1, que también está indicado por este circulito. Estamos correctos. También estamos correctos. También estamos correctos. Y así con cada uno de los componentes. Una parte interesante es que una vez que nosotros hacemos esta validación, nos indica si alguien hizo ese proceso de validación en esta tarjeta y nos ubica a través de Navigator cuál es la ubicación física de ese componente, ¿vale? Cuál es la ubicación respecto al origen en coordenadas XY de la tarjeta, ¿vale? Una vez que nosotros terminamos esta validación, puedo aceptar esos shapes y ya puedo generar un programa. Aquí me está pidiendo una última validación de este shape. Lo veo correcto. Vamos a dar en continuar. Va a aplicar estos cambios a la librería y ya puedo generar mi lógica de programación que se genera específica para la tarjeta, que era nuestro paso número 6, generación del job. ¿Qué es lo que hace cuando nuestro Process Preparation genera el job? Efectivamente eso. Este programa se puede cargar directamente en la máquina o se puede ir, en este caso, a Panasim para que hagamos un double check en la herramienta de Panasim. La lógica que genera de este programa es específica para esa máquina, ¿vale? Aquí vemos que únicamente nos genera las estaciones, bueno, el programa para la estación CM1 porque es la única que pusimos en nuestra línea. Pero una parte bien interesante que vamos a ver en el siguiente módulo es si nosotros tenemos múltiples máquinas de pick and place, que suele ser la realidad, yo puedo seleccionar que me valide el programa que he asignado o que he balanceado para una máquina en específico, para un lado en específico. La respuesta es sí, nosotros podemos hacer ese proceso. En este caso, yo agrupé la tarjeta por diferentes grupos, que es top y bottom. También le puedo decir que me haga la asignación de esa salida por grupo o por estación. Y es uno de los grandes poderes que tiene Process Preparation. Si nosotros hacemos que lo vamos a hacer en la segunda sesión, la creación de una línea con una OI, un SPI y 3 máquinas en el medio, puedo seleccionar que me genere únicamente el programa para la OI
o únicamente el programa para el SPI, o únicamente el programa para el proceso de medio. Pero en el proceso de validación y en el proceso de balanceo de cargas, va a tomar en cuenta todos esos elementos para la simulación del tiempo que tenemos que hacer. ¿Vale? Este proceso, la realidad es que es bastante útil mayoritariamente cuando hacemos procesos de cambios de línea o cuando en nuestro proceso de fabricación tenemos diferentes vendors. Por ejemplo, es parte de lo que quiero ver con ustedes en el siguiente módulo. No, ¿qué sucede cuando tengo máquinas de Assembleon, máquinas de Panasonic y máquinas de Siemens? Process Preparation me ayuda a hacer ese proceso. La respuesta es sí. Nosotros podemos tomar toda esta lógica del CAD para llevarlo a diferentes máquinas siempre y cuando estén soportadas dentro del proceso de Process Preparation. Si recuerdan, hablábamos de 185 vendors que hoy están soportados sobre los que yo puedo hacer este proceso de validación. Y una parte interesante es que también en aquellas máquinas en las que esta configuración por alguna razón no funcione, Process Prep nos va a decir cuáles son esos cambios que no funcionan, cuáles son los componentes que no se pueden montar y qué podríamos hacer para arreglarlo o para repararlo, ¿vale? Es parte del poder de lo que hacemos dentro de Process Preparation. Una vez que se termina de validar el job, insisto, se puede llevar a la máquina y en la máquina se puede validar esa lógica de programación. Si necesitan hacer un segundo proceso de bugueo por temas de calidad, se puede hacer. Existen máquinas, por ejemplo, Panasonic, Fuji, Yuki y Siemens, que podemos hacer la conexión directa para que no sea de, genero mi job y me lo llevo con una memoria o lo mando por correo o cualquier cosa. Podemos cargar directamente el programa al servidor de la máquina de SMT para esas cuatro marcas, ¿vale? Y básicamente así es como generamos un job, ¿no? Como resumen de la clase de hoy, creamos un job para Panasonic a través de un archivo CAD o DB, asegurando una correcta preparación del proceso de manufactura. Validamos y enriquecimos la biblioteca de componentes, fortaleciendo la base de datos y garantizando una precisión y eficiencia en proyectos futuros. ¿Por qué lo hacemos en la primera sesión? Porque esta validación que hicimos nos vamos a ahorrar todos esos procesos en las siguientes clases, en las siguientes sesiones que vamos a tener de EMA, ¿no? Como resultados también de Process Prep, en experiencias propias, les puedo decir que podemos reducir hasta un 40% el debugueo que hacemos de los jobs. Podemos optimizar, como les decía, los procesos de jobs multilínea. Podemos validar los planos de montaje, la validación de las formas a través de una sola solución. Como les decía, nosotros podemos tener múltiples CADs, múltiples plataformas CAD. En algún punto de la academia vamos a trabajar con un archivo Gerber, que es un archivo plano, para poder generar, la meta que vamos a tener es generar este job, pero con el elemento 3D a través de un Gerber, no únicamente por el proceso de validación. Sí vamos a generar todo un job que no dependa únicamente de los centroides. La verdad es que va a ser una sesión bien interesante para que también estén pendientes de esa sesión.